Ayer 12 de octubre, como todo el mundo sabrá, se celebraba el Día de la Hispanidad y por lo tanto el Día de la Cristiandad. Es uno de los días que creo que los españoles tenemos más debate entre nosotros, precisamente pues si debe ser un día en el que celebremos con orgullo la historia de nuestro país y por lo tanto un orgullo patrio sobre el Imperio Español, o si por lo contrario tiene que empezar a ser un día en el que condenemos todas las atrocidades que sucedieron durante la colonización bajo el nombre precisamente de los españoles. Evidentemente muchos colectivos indígenas y antirracistas ya han empezado a decir que tenemos que empezar a condenar algo que para ellos, y yo creo que muy acertadamente, se considera incluso un genocidio o un crimen de lesa humanidad. A partir de aquí yo quería analizar los hechos del 12 de octubre con una perspectiva de género, evidentemente del siglo XXI y no del siglo XV, porque precisamente creo que si estamos en el siglo XXI y sabemos la historia, es precisamente para aprender de ella y empezar a verlas con ojos críticos y no estar celebrando hechos como si estuviéramos en el siglo XV. Precisamente lo bueno de estudiar la historia, de conocerla y de tener unos ojos con un enfoque de los derechos humanos es tal vez poder empezar a mirar la historia de una forma crítica para aprender de ella. Por lo contrario, hay muchas personas jóvenes, por eso también quería centrar mi sección hoy con esto, que en redes sociales sienten un orgullo máximo por lo que sucedió el 12 de octubre, por lo tanto el Imperio Español, y bueno, incluso haciendo cánticos como volverían a hacer español o lo volvería a hacer. Pero ¿realmente conocemos lo que pasó el 12 de octubre o solo nos quedamos con los discursos banales de la derecha y la extrema derecha para ensalzar algo que ellos le llaman patria, pero que realmente lo que esconde detrás fue una vulneración muy clara de los derechos humanos del colectivo indígena y sobre todo también de las mujeres y los menores? Aquí lanzo la pregunta. A partir de aquí yo quería explicar un poco que como en toda la colonización, el imperialismo, así como las guerras, incluso las actuales como Rusia y Ucrania, hay unos sujetos que sufren más que los otros, en este caso precisamente las mujeres y los menores. ¿Por qué? Porque son considerados sujetos de guerra, especialmente en cuanto hablamos de violencia sexual. Cuando se empezó a conquistar toda la tierra indígena, así como bueno, la colonización y la evangelización más tarde, hubo unos sujetos, en este caso las mujeres, que fueron las que yo diría y me atrevería a decir que más sufrieron, precisamente porque se consideró que se conquistó esa tierra a partir de que se conquistaba a las mujeres y por lo tanto los hombres indígenas perdían el poder sobre las mujeres indígenas porque pasaban a ser objetos o yo diría incluso propiedad de los colonos. No lo digo yo, eso está relatado por esos mismos colonos y por lo tanto creo que es importante leer alguno de los fragmentos donde se relatan violaciones de forma muy brutal para ver si realmente tenemos que sentirnos orgullosos de lo que sucedió allí o lo podemos empezar a condenar. Voy a citar un texto escrito por Michel de Cuneo, que fue un amigo de Cristóbal Colón, íntimo amigo, que además lo acompañó en su segunda expedición, donde él mismo relata la violación que él mismo realizó. Y dice así: estando yo en la barca, tomé una cambala bellísima que me regaló el señor almirante, es decir, Cristóbal Colón. Cuando quise poner en ejecución mi deseo, ella se opuso y se defendió con las uñas. Eché mano de una soga y le di una tunda que no os podéis imaginar los gritos que profería. Finalmente nos pusimos tan de acuerdo que solo os diré que parecía entrenada en una escuela de rameras. Esto es lo que sufrieron las mujeres, en este caso la de los poblados indígenas, cuando los colonos invadieron esa tierra. Precisamente hubo una violencia extrema de subyugo en cuanto a nivel sexual de las mujeres, en las que muchas de ellas fueron violadas y se quedaban embarazadas de forma forzosa, y además después también queda relatado como muchos de esos menores terminaban asesinados por parte de los colonos. Tenemos que seguir diciendo que estamos orgullosos de lo que sucedió el 12 de octubre, dejando a un lado evidentemente todo lo que supuso la colonización, el imperialismo y por lo tanto el imponer una lengua, una tierra, una religión a un pueblo que ya estaba autoorganizado. A partir de aquí han sido muchísimos los debates y, por ejemplo, el presidente de México, en un intento de que tanto España, precisamente Felipe VI, por ser el máximo representante, como el Papa Francisco, ha pedido en muchísimas ocasiones que estas dos autoridades empiecen a condenar la colonización del Imperio Español hacia las tierras americanas. Es así como el Papa Francisco, que es el máximo representante de la Iglesia y de la religión cristiana en la tierra, condenó estos hechos. Sorpresa, Felipe VI y nuestro país nunca lo ha hecho. Es así como el Papa Francisco, que en principio por la postura que tiene tendría que estar súper a favor de la evangelización que allí sucedió, lo ha condenado de forma muy férrea y dijo lo siguiente: decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Pero en España seguimos teniendo la derecha y la extrema derecha que siguen diciendo con orgullo que la colonización es algo con el que tener que sentir un sentimiento español profundo. El Papa Francisco lo condena. Pero es que no solamente queda aquí, sino es que además hubo relatados y documentados 175 abusos a menores durante la colonización en las tierras americanas. Y vuelvo a repetir que fueron documentados, a saber cuántos fueron realmente. Y el Papa Francisco condenó específicamente estos hechos diciendo lo siguiente: tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y
sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Vuelvo a repetir, en nuestro país tenemos la derecha y la extrema derecha profundamente orgullosos de lo que sucedió. A partir de aquí, que cada quien saque sus propias conclusiones, quería terminar con que el 12 de octubre se celebra un desfile militar. Estamos hablando ya de la actualidad, que en principio ya no es el siglo XV, por lo tanto tendríamos que estar más evolucionados, pero oh sorpresa, sigue siendo un acto profundamente machista en el que el patriarcado reina. Y aquí voy a dejar una fotografía en el que Ángela Rodríguez Pam, que es la secretaria de Estado, puso una fotografía en su Instagram en la que se exponía el dress code, es decir, el código de vestimenta del desfile militar, donde ponía claramente que los señores tenían que ir con traje oscuro y las señoras con vestido corto. Si la extrema derecha y la derecha suele decir que no podemos condenar algo que sucedió en el siglo XV, porque claro, no vaya a ser que con los ojos del siglo XXI empecemos a decir que tal vez nuestra historia no nos representa porque no respeta los derechos humanos, decir que esto es de ayer. Y por lo tanto seguimos teniendo una festividad que, además de ser profundamente racista y que atenta contra la humanidad de todos los pueblos indígenas, actualmente sigue propagando hitos y modelos machistas y patriarcales que estoy bien segura que no representa la mayoría de España.